del versículo 2 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que cuando José tenía 17 años de edad, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Hilá y Silpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo malo que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre le quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo de manojo. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras que el de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Fíjese que tuvo otro sueño. Resulta que esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre les reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero por su padre, trataba de entender el significado de sus sueños. Padre, gracias por tu palabra. Entiendo que son bendición y pedimos que seas tú dirigiéndonos, Señor. Padre, ven abriendo nuestro entendimiento para entender lo que tú nos traes en la noche, tardecita de hoy. Puede tomar su asiento. Como les mencioné, ustedes saben que Dios es bueno. Amén. Y el Señor opera o trabaja de una manera muy extraña. Antes de yo empezar a predicar, el tema de mi predicación es un llamado a reinar. Un llamado de parte de Dios a reinar. Pero antes de introducir mi predica, quiero públicamente bendecir, agradecer la vida de Jennifer y Malaquía, su familia, por acogernos en su casa. Nosotros estamos acá, ya somos parte también de la iglesia, el pastor Denis. Pero Jenny, Malaquía, muchísimas gracias por esa confianza depositada en nosotros, de abrirnos las puertas de su casa, que nosotros podamos estar ahí. Cualquier cosa, gracias al pastor que mencionó que su hija es doctora. Mi esposa está embarazada, está en los últimos días. Cualquier cosa, ahí contamos con la doctora, no hay que ir ni siquiera al hospital. Amén. Pero de verdad, muchísimas gracias por ese gesto. Son gente que aman a Dios, servidores que tenemos ya un tiempo trabajando juntos. Ellos son los que organizan los eventos en algunas zonas de acá de Estados Unidos, algunas ciudades. Por ejemplo, acá mismo Atlanta, ellos son los que dirigen y manejan todo ese tema de logística y de los eventos. Venimos para acá el 27, la banda completa, 27 de septiembre. Y usted tiene que ser parte de lo que el Señor va a traer. No solamente música, más allá de música, un encuentro con el Señor. Amén. Voy a empezar mi predicación con algo que escribí, que el Señor me entregó. No fue que lo busqué por ahí, no, el Señor me lo entregó. Que es una anécdota. Dice: un hombre que vivía en un vecindario donde las calles no estaban asfaltadas, llenas de polvo en tiempo de sequedad y lodo en tiempo de lluvia. Para sobrevivir, hacía diversos tipos de trabajos duros, y que otras personas no se atreverían a hacer, como por ejemplo limpiar cochineros, granjas, patios. Aún más fuerte,
lo que nosotros entendemos como letrinas. Todas estas llenas, él procuraba trabajar para sostenerse. Este hombre tuvo la gran dicha de coincidir con un gran empresario para un trabajo en particular de limpieza. Y este le hizo la propuesta de trabajar para él, ya que quería cambiarle la vida. Le hizo un llamado para cambiarle la vida. Usted apunte esa palabrita. Un llamado para cambiarte la vida. Y le propuso trabajar en una de sus empresas como seguridad. Emocionado por esa propuesta, por supuesto respondió: acepto. Pasar de ser el sucio del vecindario a seguridad de una empresa. Un buen trabajo. Lindo uniforme, buen salario, buen horario de trabajo. Llegaba al vecindario para dar la noticia a todas las personas cercanas a él de que había conseguido un trabajo. Un día de esto fue citado por el gerente, el cual le dijo: ¿qué tiempo tienes tú trabajando para nosotros? Dice él: bueno, ya yo tengo 5 años, respondió. O sea que habían pasado 5 años. En todo este tiempo, ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Sigues llegando con la misma bolsa y el uniforme dentro? Y te hemos dado un ascenso. Lo ascendieron a nuevo cargo. Pasa el tiempo, lo vuelven a citar para la misma pregunta. ¿Qué tiempo tienes tú con nosotros? 7 años, decía. Y había escalado varios ascensos dentro de la empresa. Pero él seguía llegando a la empresa con una bolsa. Dentro de la bolsa, el uniforme. Dicho uniforme para que no se ensuciara de donde vivía. Y él le respondió al gerente: es que vivo en un vecindario que cuando llueve me ensucio de lodo, y si está seco mi uniforme se llena de polvo, ya que las calles no están asfaltadas. No tengo más opción que hacerlo de esa manera. Este personaje que describo, el gerente le hace la siguiente pregunta: pero ¿por qué razón, después de un buen trabajo, buenos sueldos, no tomas la decisión de cambiar de casa, cambiar de vecindario? Dice: no le había prestado atención. Así es dentro del camino del Señor. Muchas personas que el Señor les hace un llamado a salir de ese polvo, de ese entorno de suciedad. Sin embargo, que a la hora de venir a la iglesia vienen con esa vestimenta dentro de una bolsa y se la ponen ahí en la puerta. Cuando entran acá bien vestidos, cuando salen se la vuelven a quitar para seguir sucios en ese mundo. Esto el Señor me lo trajo a colación. Créame, lo estoy uniendo para que usted más o menos pueda asimilar el llamado poderoso que el Señor le hace. Vecindario es igual a la vida pasada, malos hábitos que nosotros solemos tener. La empresa viene siendo el reino de Dios como tal. Los ascensos son las diferentes etapas que el Señor nos hace pasar para nosotros estar cada vez más cerca de Él. Y el gerente, por supuesto, es Dios. La ropa de este hombre es tipología de las cosas que nosotros no queremos soltar del pasado. Una ropa que nosotros solemos entrar en la funda o en la bolsa para de cierta forma presentarnos ante la sociedad, ante lo que sea, buena vestimenta. Pero saliendo de ese escenario volvemos a colocarnos la ropa de suciedad. El Señor quiere cambiarte esa vestimenta. Quiere que tú abandones la bolsa como tal y puedas entrar al privilegio que Él te da de ser llamado hijo de Él. Es un llamado de Dios para que tú vengas a reinar con Él.
Así como leímos en el libro de Génesis capítulo 37, habla de la historia de un muchachito de 17 años llamado José. José es tipología de las personas que reciben un llamado de parte de Dios, pero que no sabe qué hacer con ese llamado. Porque todo lo que leímos, dice la Biblia, que él empezó a contar sus sueños que el Señor le entregó a sus hermanos. Sus hermanos, que ya le tenían odio, le tomaron más odio todavía. Luego le cuenta un segundo sueño, que ahí hasta su papá se incomodó y le reprendió. José nos enseña que el ser hablador nos causará muchos problemas. Una persona que no es madura suele hablar de más y eso causará muchos problemas. A veces vas a decir cosas que estén fuera de lugar. No es que no tengas razón, no es que no sean verdad, solo que estarán fuera de lugar en el momento. Tengo un amigo en República Dominicana, un evangelista que Dios usa de manera extraordinaria. Pasó un accidente en la zona de Bávaro, unos vehículos pues chocaron, murieron algunas personas. Y él decía, y él subió como un comunicado, por eso es que yo le llamo el camino del infierno, por esto, por aquello. Yo le escribí y le dije, piensa en aquellos que perdieron a un ser querido, que son amigos tuyos. Es imprudente de tu parte hacer un comentario que no edifica para nada. Él dijo, wow, sí, tienes mucha razón. Y lo borró. Pero ese mensaje inoportuno, literal, dentro de eso murió un amigo muy cercano de nosotros. Él no lo sabía. Si ese comentario hubiese quedado enganchado ahí en las redes, obviamente el hermano se hubiese sentido mal, que es muy amigo de nosotros. Viendo esto, vemos a este mismo José, un muchacho de buen corazón, pero hablador, hablaba demasiado, que recibe un llamado de parte de Dios, un llamado a reinar de parte de Dios. Él no lo supo interpretar en el momento, a fin de que él empezó a alardear de que era un hombre que tenía un llamado especial. Su papá no entendía siquiera el sueño y él estaba muy como pensativo respecto a lo que Dios le había entregado a este muchacho. La Biblia dice que él estaba ayudando a sus hermanos a pastorear las ovejas. Mientras hacía eso, no había ningún tipo de levantamiento contra este muchacho. Cuando tú te encuentres en la posición más básica, créeme, no va a haber ningún levantamiento hasta que empieces a soñar. Es más, ni soñar. Cuando empieces a compartir tus sueños, es que los levantamientos van a empezar contra tu vida. Si estás tranquilo en una posición de que soy el que voy a la iglesia, me siento ahí y voy los domingos de vez en cuando, si el diablo se levanta, le digo, bueno, pelea con el hermano que tiene más posibilidades que yo, o lo que sea. Hay una predicadora de allá muy conservadora que dice, hay personas que el diablo no los ataca porque son como primos del diablo, que nunca tienen ataque, nunca tienen batalla. Y ¿cómo tú vas a tener ataque si tú eres primo de él? Pero este muchacho recibe este llamado. Él empieza a compartirlo. No es necesario. Cada vez que el Señor pone en ti el deseo de crear una empresa, levantar un proyecto, que tú debas compartirlo con terceros. Y más con personas que no entienden ni asimilan lo que el Señor te entregó. Aquí dentro de la iglesia hay personas que fueron llamadas a prosperar. Hay otros que no. Bíblicamente se lo puedo demostrar. Hay personas que para salvarse tienen que ser pobres, porque si Dios le da un poquito de riqueza, se van a olvidar de Dios. Y tu oración es que el Señor, tú le dices, Señor, permíteme estar en tu presencia. Y para tú estar en la presencia de Dios, tú siempre tienes que estar en batalla. Hay personas que son así. Ahora, lo que Dios quiere para con nosotros, según su palabra, es que cada uno de nosotros nos vaya bien. De que a ti te vaya bien, a tu esposo le vaya bien, de que a cada uno de nosotros nos vaya bien. Este muchacho pensó que sus hermanos iban a estar de acuerdo con su sueño. Tanto así que su papá lo quería tanto que le hizo una túnica. Una túnica. Los hermanos molestos por el sueño, en un momento de eso su papá lo llama, le dice, mira, ve a ver qué están haciendo tus hermanos.
Allá en Dominicana le decimos, José era como un chivato. Chivato es aquel que, no sé, ustedes que tienen hijos, yo casi voy a tener hijos, que los hijos van y le dicen, papi, mi hermanito está haciendo esto. Allá en Dominicana a esa persona se le dice chivato. El chivato es aquel que va y cuenta chismes o cosas que tú haces, que tú no quieres que el otro lo sepa, y va y se lo dice. José era uno de estos. Tanto así que esta fue la razón por la que los hermanos de él lo odiaban. Una de las razones. Porque cada vez que los hermanos hacían algo mal, ahí va José corriendo para donde su papá Jacob. Decía, papi, ahí estaba Rubén. Mira que él le dio con el cayado, le dio una oveja y lo mató. Él era como de ese que llevaban malas noticias a su papá. Por esa razón los hermanos lo odian. A veces nosotros somos ese en la iglesia. Que vamos por donde el pastor, le decimos, pastor, yo vi al hermano fulano que estaba, no era una Coca-Cola, era una chela, pastor. Era una chela, lo pude ver, pastor. Y no era Malta, pastor. A veces nos volvemos ese tipo de José. El José inmaduro. El José inmaduro que cuando fulano cae, vengo acá y quiero la oportunidad para confesar y hacer pública el pecado de fulano. El Señor tuvo que mochar conmigo muchas relaciones, amistades que tenía. Me acuerdo como ahora, tengo muchos amigos, bueno, pocos amigos, en verdad no tengo muchos amigos. Pero tenía un grupito que salíamos constantemente a compartir y eso. Y cerca de mí pasó una situación de que un pastor de jóvenes cayó en pecado con su novia, su prometida. Esa noticia fue un poco fuerte, que sacudió a varias personas que somos de diferentes iglesias, y dentro del gremio se estaba hablando del tema, lo que me incomodó. Yo dije, y de esa manera, que no, que tienen que bajarlo, que no puede estar pastoreando, que ya hay que quitarlo de ahí, que esto, que aquello, que esto, que lo otro. Y yo escuchaba y me sentí mal por una razón. Yo decía, así están ustedes hablando de alguien que Dios llamó, que tuvo un momento que falló. Yo me imagino, no quisiera yo estar en ese zapato. Dios me libre de caer en boca de ustedes. Se lo dije así, le dije, ¿saben qué? Esta es la última salida que voy a hacer con ustedes. De hecho, me acuerdo como ahora, fue en Punta Cana, estuvimos allá comiendo y dije, esta cena la pago yo, como una despedida. Pero nunca debes asociarte con aquellas personas que solamente tienen el llamado de destruir a los demás. Si tu hermano falla, como buen cristiano que eres, acércate a esa persona. Dile, hermano, discúlpame, sé que no son cosas que me competan, pero me duele tu situación. Quiero decirte que cuentas con mi oración, cuentas con mi apoyo, cuentas con un hermano acá que no está para señalarte. Ahora, si es una persona que reside en ese pecado, bueno, pastor, ahí sí, pastor, está sucediendo algo, porque la Biblia te manda a hacerlo de esta manera. Si tu hermano está fallando, jálalo, luego jálalo con testigos, y de esa manera, o sea, la manera bíblica de hacerlo es esta. Si tu hermano que falló, que se bebió su chela, dile, hermano, mire, hay que estar cada vez más firme en el Señor, evitar eso, porque un poquito de levadura puede elevar toda la masa. Evite eso, hermano, porque Cristo viene pronto. Amén. Entonces, este muchacho empezó a compartir sus sueños. Cuando tú empiezas a compartir tus sueños con gente que no tienen el discernimiento ni la capacidad de entender lo que tú portas de parte de Dios, serán una amenaza para ti. ¿Qué cree usted? ¿Que los sueños que Dios le dio a José solamente eran por el hecho de que él pasara esos procesos que pasó? No. Yo creo que Dios tenía otra salida diferente. Pero al él ser un bocón, hablar tanto de las cosas que Dios te entrega, a veces es necesario tú reservártelo. Yo a mi esposa le cuento el 99.9 de las cosas que el Señor me da. El 99, hay un porcentico que no. Bueno, ese porciento te lo digo en la casa cuando lleguemos. A mi esposa sí le comparto todo, porque son de las cosas que yo
como joven, como hombre de Dios, dije, no quiero repetir patrones de maldición. Creo que predicamos eso la última vez. Los patrones de maldición que nosotros acudimos a repetir muchas veces inconscientemente. De que el hombre gana su sueldo y la mujer no se da cuenta de cuánto gana. No, lo mío, mi esposa sabe cuánto me entra, cuánto sale y todo eso. Aunque mucho sale por cuenta de ella. Pero sí, son de las cosas. Y de hecho, pese a que ella sabe que yo me pueda molestar porque hizo un gasto, ella siempre me lo va a decir. Siempre me lo va a decir. Aunque sabe que me pongo ahí, que le doy su sermón y solamente baja la cabeza. Pero el tema de esto es, yo con mi esposa suelo compartir muchísimas de las cosas que aspiramos a alcanzar. Con ella lo hago, es mi ayuda idónea. Pero hay personas que yo no le puedo contar lo mío. De hecho, en mi familia, no a todo el que es de mi familia, yo suelo contarle lo mío. Si a José sus hermanos lo vendieron, tus hermanos no es que sean malas personas. Hay personas que están en tu vida, no son malas personas, solo que son personas que no saben lidiar con que te vaya bien. De hecho, hay muchas personas que te rodean. Ellos quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Si te va un poquito mejor que a ellos, se sienten mal. Yo empecé un negocio con un socio allá en República Dominicana. Ya esto sí se lo voy a decir. No le estoy compartiendo mi sueño. No le voy a decir ni siquiera qué tipo de negocio. Yo empecé un negocio con un socio. Y el negocio iba bastante bien. Era un restaurante. En el restaurante nos iba demasiado bien. Los primeros días que abrimos, la mercancía que habíamos comprado para una semana se acababa en un solo día, a ese nivel. Nosotros empezamos a organizar todo a fin de que el negocio creciera más. Aparece un inversionista que quiere ser parte del proyecto. De cierta forma es figura pública de la ciudad y muy conocido. Hablo con el socio, le digo, mira, nos conviene tener este socio porque va a inyectar capital y nuestro negocio se va a expandir. Él dice, lo que pasa es que ahora mismo estamos 50-50. Si él entra, ya mi 50 va a bajar. Digo, es cierto, pero tendremos mayor alcance. Es mejor tener un 30%, un 33% de un negocio exitoso que el 50% de algo fracasado. Si lo ves de esa manera, pero sí, yo no quisiera que él ganara tanto. Digo, pero es que él va a invertir todo el capital que nosotros vamos a requerir porque pensábamos mudarnos para otro lugar, que el lugar que estábamos estaba muy pequeño. Nosotros lidiamos y empezamos ahí, hablamos. Al final él aceptó, pero no porque estaba tan de acuerdo. Porque la posición de él no era que él iba a ganar un 33%, sino que otra persona podía ganar la misma cantidad que él. Su mentalidad provocó que el negocio no fuera para parte, porque él dijo, no, ya que trabajen ustedes. Y ya no estaba ahí. El punto fue que el restaurante tuvimos que cerrarlo. Y ahí empezamos a viajar y todas esas cosas. Y dejamos a alguien al frente y no pudo manejar bien el negocio. El punto es que hay muchas de las cosas que no van a funcionar porque la persona que tú estás uniéndote para dicho negocio son gente que no tienen la capacidad de ver las cosas que puedan funcionar y que puedan tener un éxito mayor por como tú lo estás viendo. Él no lo está viendo de la misma manera que tú. A esto yo le llamo bíblicamente yugo desigual en negocios. También pasa en matrimonios. Cuando tú tienes la mentalidad de agradarle a Dios y la persona que tú te quieres unir no piensa siquiera en eso. Eso es yugo desigual. Aún dentro de la iglesia es yugo desigual. Ambos son cristianos, ambos se congregan en la misma iglesia, pero no es que tú vas a buscar una persona que sea igual a ti, no. Pero que ambos, si tú quieres progresar, que esa persona también tenga el deseo de tirar para adelante. Porque de lo contrario vas a estar remando de un solo lado. ¿Y sabes qué pasa cuando remas de un solo lado? Vas a dar vuelta en el mismo lugar. José nos enseña que no debemos ser rápidos a la hora de presentar algo. José nos enseña con todos los problemas que pasó,
que nosotros, a la hora de que el Señor nos entrega algo, debemos primero descubrir cómo es que yo lo voy a desarrollar antes de presentarlo. En esa misma condición, dicen los hermanos, orquestaron algo para matar a este muchacho porque estoy cansado de José, decía. Ya no soporto a José. José me tiene harto. Cada vez que viene aquí, que estamos trabajando, él va para donde papi con el chisme de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Vamos a matarlo. Orquestaron eso. Y uno de sus hermanos, llamado Rubén, que quería un poquito a José, dijo: no lo debemos matar. No podemos matarlo. Cada vez que tú tengas algo de parte de Dios, que el enemigo quiera frustrar, siempre te va a enviar a alguien que va a venir a interceder por ti. Este se llama Rubén. Muchas veces tu Rubén es tu pastor, que en el negocio, cuando te está yendo mal, ahí viene el pastor a intervenir con una oración, con una palabra, y ves como un rumbo diferente a lo que tú estabas buscando. Este muchacho viene y los hermanos tratan de matarlo. Rubén intercede y dice: mejor vamos a tirarlo acá en esta cisterna, a esperar a ver. Ahí pasaron unos comerciantes. Rubén fue a hacer algo y de repente, cuando vino, se dio cuenta que habían vendido a su hermano a comerciantes. Los comerciantes, para no cargar con José, se lo venden a Potifar. Usted sabe la historia de José en la casa de Potifar. La esposa de Potifar le gustó el muchacho, aparente, parecido a mí. Yo creo que José era muy parecido a mí. Dice que se lo vendieron a Potifar. Y este muchacho era tan tremendo, porque los sueños de Dios en tu vida siempre se van a cumplir. Por más en el hoyo que tú te sientas, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Cada uno de nosotros recibimos un llamado de parte de Dios. El llamado de parte de Dios en tu vida se va a cumplir. Pese a que tus hermanos te tiren en la cisterna, pese a que te quieran vender, el llamado de Dios en tu vida se va a cumplir. Por la simple y sencilla razón de que Dios dice en su palabra que cada vez que sale la palabra de la boca de Dios, nunca regresarán vacías. Si Dios habló de tu hijo, habló de tu hija, de que será un adorador, una adoradora, créalo, que el Señor va a hacer su obra en esa vida. Nosotros, si el Señor dijo algo de nosotros, depende de ti, depende de mí, qué tan rápido se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero el llamado lo tenemos. Y este muchacho entra a la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo hace caer en un gancho. Y este muchacho sale hasta corriendo desnudo y todo. Y cuando va, que quiere explicarle las cosas a Potifar, la esposa, obviamente, con su labia dominicana, le dijo: es que él intentó. Y dice: no, es que no fui yo, fue ella. Dice: no, fuiste tú. Fue encarcelado. El llamado de Dios en tu vida traerá consigo muchas complicaciones. Si tomas malas decisiones, ¿usted se acuerda de esa prédica de las malas decisiones? Si usted toma malas decisiones, tendrá que atravesar un camino más agrio, más doloroso todavía. Más doloroso todavía. El simple hecho de usted hablar de más puede causar esto en su camino, en su caminar, que sea más pesado. Lo que pasó con José. Y José, estando en la cárcel, pasó algo. El rey tuvo un sueño, o más bien los coperos y el panadero. Dijo: hoy tú te mueres. Y dice: a ti te van a restituir, pero acuérdate de mí cuando estés allá en el palacio. En ese momento que José hace mención de eso, a él se le olvidó el sueño que Dios le había entregado. Llegamos a un punto de nuestras vidas donde nos frustramos, que no vemos los sueños cumplirse.
José llegó a ese punto. Se frustró. José decía, pero ¿es que acaso no se va a cumplir lo que Dios dijo de mí? Llegamos a ese punto de frustración, pastor, donde creemos que, wow, ¿acaso se ha olvidado Dios de mí? ¿Qué habré yo hecho mal para que Dios no tenga memoria de mí? Y tener que decirle a otro, acuérdate de mí cuando tú estés allá. Olvidarse de lo que Dios había dicho de ti. Estando José en esa posición, pasan años. Viene el rey, tiene otro sueño. Tiene un sueño extraordinario que nadie puede descifrar. Y este muchacho llega con la respuesta en las manos. Vengo a decirte de parte de Dios en esta hora de que tú eres la respuesta de Dios a mucha frustración que tiene este mundo. El rey no sabía qué hacer. Se estaba volviendo loco con este sueño. Vacas gordas, vacas flacas, las flacas se comen a las gordas. ¿Qué quiere decir eso? El único que pudo interpretar ese sueño era este muchacho que estaba ahí en la cárcel. Tú serás aquel que tendrás la respuesta a muchas situaciones que está atravesando tu familia, que está atravesando tu casa, que está atravesando incluso tu empresa o la empresa en la que trabajas. La intención de Dios es que tú puedas entender de que no es a tu manera, sino a la manera de Él. Vas a acudir como José a otros que se acuerden de ti, que te ayuden, que abran una puerta para ti. Pero nada se va a mover hasta que Dios no lo permita. Lo que yo le quiero decir en esta hora, más que nada, es que usted y yo, al igual que José, tenemos muchos sueños que alcanzar, muchos planes, muchos proyectos. Y la mayoría de las veces esos proyectos son frustrados y nos cansamos de caminar, de creer que lo vamos a lograr. Y nos olvidamos que tenemos un llamado más especial que el llamado a alcanzar las cosas por nuestras fuerzas, al llamado extraordinario de Dios para que reinemos con Él. Llegamos a un punto de nuestras vidas que nos olvidamos de todas las promesas que Dios nos hace por medio de su palabra. Dice Él en su palabra: yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien y no de mal, de un futuro, de una esperanza. Esas son las promesas de Dios para ti. Yo sé los planes que tengo para contigo. Pese a todos los problemas que tú pudiste enfrentar, yo sé los planes que tengo contigo. Planes de bien y no de mal, de un futuro, de una esperanza. Los planes de Dios para contigo siempre ha sido bendecirte. Pero tú con tus decisiones, malas decisiones, siempre te inclinas a lo peor, a lo malo. Por más estable que busques estar, no hay estabilidad fuera de Dios. Muchos matrimonios procuran funcionar, duran años, pero son años de pelea. ¿Por qué razón? Porque Dios no es su centro. Cuando tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida, automáticamente toda la operación de tu vida pierde el sentido. Dios es lo principal en la vida de cualquier persona. Cuando Dios pasa a ser un plano segundo en tu vida, vas a pasar 1000 males y uno más. Por la simple y sencilla razón de que el hombre en esta tierra no tiene paz si Dios no está en él. Muchos, créame, si fuera, como dice una pastora allá de Dominicana, si fuera por curvas, a Shakira Piqué no lo hubiese engañado. Si fuera por arreglarse, J-Lo no se hubiese casado tantas veces. El ser humano está carente de sueños. Tenemos muchos anhelos, pero el sueño de Dios en nuestra vida se quiere cumplir. Y nosotros siempre vivimos refugiados en los sueños míos. Los sueños del Señor para con nosotros son mucho más grandes. La voluntad de Dios en la vida de un hombre suele tener mucho más sentido, porque yo no pensaba estar aquí hoy.
Mi sueño era prepararme, aprender 5 idiomas, irme para Punta Cana a trabajar, conseguir un buen trabajo, comprar mi carro y estar bien tranquilo en mi casa. Casarme, tener por lo menos 7 hijos, pero con una sola lo hago ya, con una sola. Ese era mi sueño. Dice el pastor que siga. Ese era mi sueño. Yo vengo de una familia, de un seno de una familia cristiana, todos cristianos. Bueno, mi hermano se descarrió en estos días, pero usted lo ve y parece pastor, porque todavía el semblante de Cristo está en él. Yo tenía ese sueño. Ahí me puse yo y empecé un poquito a hablar ruso, un poco de francés. Como dijo el pastor, yo soy como una mezcla de haitiano y dominicano. Allá le dicen arrayano. Y por default aprendí el creol, porque mi papá ese es el idioma de él. Aprendí el creol. Y cuando yo llego a esa empresa, que a mí me contratan, ¿sabe qué pasó? Yo renuncié el mismo día que entré, con un sueldo extraordinario que me ofrecieron. Pero yo renuncié porque Dios tenía un sueño más grande para mí. En el momento yo no lo entendía, yo no entendía nada. Pero yo respondí a un llamado a reinar de parte de Dios. Dios me llamó para reinar. Yo pasé de ser, en mi casa, ninguno había llegado a la universidad. Fui el primero en llegar a la universidad. En mi casa, en mi familia, somos 8 hermanos. Yo soy el número 7. Usted sabe, el perfecto. El perfecto soy yo, o el favorito de mi mamá. El favorito de mami. Ella me llama y cuando mi hermano está allá le digo: ¿y qué hace ese hombre allá? Dígale que se vaya para su casa, que el hijo suyo soy yo. Hoy mismo la llamé. Él y yo siempre estamos en conflicto todo el tiempo por mami. Le dice, él se molesta cuando mami me cocina y todo. Le digo, lo que pasa es que yo soy el favorito. Tú tienes que aceptarlo. Parecía José, ¿no? Pero mi hermano y yo nos llevamos bien, mis hermanos. Mis sueños era comprar ese vehículo, un carro, me acuerdo como ahora, Corolla. Decía yo quiero tener mi carro Corolla. Sin embargo, los sueños de Dios, los planes de Dios era entregarme una CRV del año. Yo comprando el vehículo con mi esposa, fuimos para allá. Yo decía, no, pero es que yo no me veo en este vehículo porque no era lo que yo esperaba. Tus sueños nunca serán más grandes que los sueños de Dios para ti. Eso va para ti. Tus sueños nunca serán más grandes que los sueños de Dios para ti. Puedes correr, esconderte, pero hay un llamado de Dios para ti a reinar. Independientemente de todo lo que puedas hacer, lo vas a hacer bien, pero nada se compara a lo que es el sueño de Dios para una niña, como Él te considera su niña. Nada se compara al sueño de Dios, como es el sueño de Dios para ti. El Señor nos llama hoy a que podamos vivir el sueño de Él más que el de nosotros. El sueño de Dios a veces te va a llevar al punto de que debes soltar muchas amistades. Pero créeme, lo mejor en esta tierra eres tú respondiendo a un llamado de parte de Dios, diciéndole: sí, Señor, yo acepto tu llamado a reinar. Pero ¿qué sucede con reinar? Cuando Dios te llama a reinar, Él te está haciendo una invitación a caminar como un rey, como una reina. Y si usted se pone a leer bíblicamente o históricamente acerca de reinados, nadie que sea de la realeza, ninguno, todos nosotros somos llamados a la realeza, pero ninguno de nosotros podemos poner en poco nuestro valor. El reino de Dios trae consigo ciertos estatutos, mandamientos establecidos en su palabra que usted y yo debemos cumplir. Usted está llamado a reinar, pero tienes que cumplir las normas de los reyes y reinas. Guardarás la palabra del Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
Dios debe ser lo primero en tu vida. Si Dios pasa a ser un segundo, créeme, no tiene sentido. Por encima de mi esposa está Dios. Por encima de tu esposo debe estar Dios. Cuando tú entiendes estos principios de las jerarquías, todo aquel que es posicionado en el reinado tiene que entender el término de las jerarquías. ¿Quién es superior a quién? En mi casa, quien manda es Dios. Mi esposa sabe que yo soy cabeza del hogar, pero yo sé que ella es la reina del hogar. Por ende, en mi casa, para el público mando yo, pero dentro de mi casa manda ella. Hay parámetros que usted debe respetar para que pueda atender al llamado a reinar. Es que usted debe saber qué hace un rey, qué hace una persona que fue llamada a reinar. La Biblia dice que este muchacho, luego de llegar al palacio, fue puesto gracia sobre él de Dios, al punto de que fue el encargado de administrar todas las cosas del reinado. Él decía qué cantidad de comida se tenía que comer. Él tenía esa autoridad. Pasar de trabajar con ovejas a tomar la decisión de qué cantidad o qué porción de alimento comería el pueblo. A ese nivel el Señor quiere que tú estés reinando. Hoy yo predicaba en la tarde de hoy, y yo hablaba acerca de la buena administración en malos tiempos. Una de las cosas que la iglesia carece es de la buena administración de lo que es el reino de Dios manifestado. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lamentablemente, el reino de Dios es lo que tenemos muchas veces en cuarto lugar, quinto, sexto lugar. Y por esa razón nos pasa lo que describe Ageo capítulo 2. No prosperamos en lo que invertimos. Nuestras empresas viven fracasando porque entendemos que el reino de Dios está en cuarto, quinto, sexto lugar en nuestras vidas. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú no has visto avance en tu vida a nivel monetario, a nivel sentimental, es porque no estás buscando el reino de Dios primero. Yo quiero terminar mi predicación llamando. ¿Vas a parir? No, ok. Disculpe, me fue que vi que hizo un movimiento ahí Pero sí quiero hacerles un llamado. Por favor, le invito a que se ponga de pie. El primer mensaje aquí fue: ¿por qué no soy bendecido, no? ¿Por qué no soy bendecido? Porque no busco el reino de Dios primero. Quiero aprovechar el escenario. No sé si hay alguien que no sea cristiano. Alguien que no sea cristiano, por favor, sin ningún compromiso, levante la mano. Que no sea cristiano. ¿Todos somos cristianos? Ok. Tiene la responsabilidad de usted como iglesia de invitar amigos. Invite amigos a que se congreguen, aunque no sean cristianos, que la obra la hace el Espíritu Santo. Usted invítelos. Si quieren venir, que venga, pero usted invítelos. Amén. Una de las cosas, para ir cerrando ya el mensaje, que yo quiero que usted sepa acerca de las cosas de Dios, es que tú recibes hoy un llamado a reinar, pero hoy tienes que salir de acá con la mentalidad de que primero el reino de Dios y todo lo demás en segundo lugar. El Señor te llama a que los sueños que tú tienes se van a cumplir, pero primero el reino de Dios. Los anhelos que tú tienes se van a cumplir porque Él conoce los anhelos de tu corazón, pero primero el reino de Dios. Tienes que procurar el reino de Dios en tu casa, el reino de Dios en tus hijos, el reino de Dios en tu finanza,
Créame, la matemática de Dios es mucho mejor que la matemática humana. ¿Por qué razón? La matemática humana te dice que 5 por 5 son 25. 5 por 5 25, no 10. Y que todo un número multiplicado por 0 es. Y el trinomio cuadrado perfecto del número 3 es. Bueno, ese está bien. Ese está bien. Pero que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? La matemática de Dios dice: yo multiplico la fuerza de aquel que no tiene nada. Nada es igual a 0. Dios te dice: yo multiplico la fuerza de aquel que no tiene nada. Humanamente, la fuerza multiplicada por 0 es 0. Sin embargo, en Dios es que donde tú no puedas, Él va a venir, va a quitarte a ti que eres un 0 y se va a poner Él que tiene valor, dándote valor a ti. El plan de Dios siempre ha sido, siempre es bendecirnos. Nosotros, por nuestras malas decisiones, somos los que acudimos constantemente a fracasar y fallar en esta vida, porque no respondemos bien al llamado de Dios. El Señor nos está llamando hoy a reinar. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué posición estás tú? Hoy el Señor te está llamando a que cambies tu mentalidad. Tu mentalidad de lo de vara a reinar. Que tú le digas: Espíritu Santo de Dios, yo necesito que tú vengas a reinar en mi vida, porque me falta ser reinado. Necesito ser direccionado por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invitamos a reinar. Te invitamos a reinar, Espíritu Santo. Te invitamos a reinar en nuestras familias, en nuestras casas. Padre, muchos de nosotros como hombres que tomamos malas decisiones pensando que las cosas van a salir mejor y fracasamos. Te invitamos a reinar, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te invitamos en esta hora. Te invitamos a reinar. Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor a partir de hoy se pueda convertir en tu vida la mayor necesidad tuya. Créame, a usted no le falta una buena empresa, le hace falta Dios. A usted no le hace falta ni siquiera el dinero, le hace falta Dios primero. Le hace falta Dios. Alguien que entienda que el Espíritu Santo quiere reinar en su corazón. Espíritu Santo.